la relación que existe en el Nuevo Testamento. Y terminamos este tema. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la unción. Ungido era la persona. Unción era el acto de poner aceite sobre su cabeza. Pero ahora veremos la relación que existe en el Nuevo Testamento. En primer lugar, hermanos, yo encontré que en el Nuevo Testamento se menciona muy pocas veces la idea y la palabra de ungido y de unción en el Nuevo Testamento. Hay una enorme comparación, es decir, en el Antiguo Testamento existen una buena cantidad de versículos y en el Nuevo Testamento muy pocos versículos. En primer lugar, quiero decir, hermano, que en el sentido como se menciona en el Antiguo Testamento ya no existen tales oficios. Reitero, en el sentido como se menciona en el Antiguo Testamento ya no existen tales oficios. Uno de los oficios que se insinúan aparecen en los dones espirituales, que tienen que ver con el don de la profecía, y que no necesariamente se refiere al asunto de adivinar las cosas o de predecir algo, sino que particularmente se refiere al asunto de la predicación de la palabra de Dios. Así que de alguna o de otra manera, allí en esa porción está insinuado en el asunto de los dones, el asunto de la profecía, que tiene que ver más con predicación de la palabra que con adivinar o con, profetizar alguna cosa o algún acontecimiento. Pero veremos ahora la pregunta: ¿quiénes son ahora ungidos? ¿Quiénes son ahora ungidos? ¿Quién cree usted? Los que ahora son ungidos. ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿El tesorero? ¿O los tesoreros son los ungidos? ¿Los pastores son los ungidos? ¿Los apóstoles son los ungidos? ¿Los maestros son los ungidos? Pastor, el que es más espiritual en la iglesia se me hace que ese está ungido. Para principio de cuenta, quiero llevarle al primer libro de Juan, capítulo 2. Primer libro de Juan, en el capítulo número 2. Versículo 18 al 27. ¿Lo tenemos? De manera alternada le damos lectura a esta porción. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la oración que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la oración misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Quiero enseñarle el propósito de este último punto. El versículo 26, note cómo dice el versículo 26. Os he escrito esto, ¿sobre qué, hermano? Sobre los que os engañan. Claro que el contexto se refiere al asunto de los anticristos. El contexto se refiere a aquellas gentes que por alguna u otra razón salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y no necesariamente, escúcheme bien, y no necesariamente está hablando de que se fueron de nuestra congregación y se fueron a otra congregación. No necesariamente se refiere a eso. Sino que se refiere particularmente a la doctrina. Se refiere a lo que realmente usted y yo creemos. A eso particularmente se refiere. Os he escrito esto sobre los que os, ¿qué cosa dice? Engañan. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Usted ha oído en el tiempo actual que determinado varón o determinada mujer tiene unción? La pregunta. Pregunto, hermanos. ¿Ha oído en el tiempo actual esta frase? ¿Afuera? ¿En la tele? ¿En la radio? ¿En el canal de enlace? ¿Lo ha oído? La pregunta es esta. ¿A qué clase de unción se refieren ellos? ¿O a qué clase de unción se refiere? Normalmente se refiere a la unción para hacer milagros, para hacer señales, o simple y sencillamente para tratar de estar por encima de los demás, o simplemente tener un poder extra sobre quienes, sobre los demás creyentes. En otras palabras, hermanos, la famosa corriente de la unción en el tiempo actual tiene que ver con una élite. Es decir, yo soy más que todos ustedes. Porque yo soy el único que tiene, ¿qué cosa? La unción. Y se ha manejado mal, hermanos, el asunto de la unción, porque simple y sencillamente la gente no se ha puesto a ver la Biblia ni a estudiar la palabra del Señor. Para principio de cuenta, yo le digo una cosa, hermano, como se le dije hace unos momentos. En el sentido como se menciona en el Antiguo Testamento, ya no existen estos tres oficios. Ya no existen como tal estos tres oficios. Pero ¿qué relación tiene la unción conmigo como creyente en el tiempo actual? Fíjese lo que dice el versículo 20. Vaya conmigo al versículo 20. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, versículo 20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo leemos una vez más, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién pues tiene la unción del Santo? De nuestro Padre. ¿Quién tiene la unción de Dios, hermano? Nosotros, dice el versículo, pero vosotros, no significa que se está excluyendo Él, sino que es un término para darle a entender a la gente a la cual está escribiendo que ellos también tienen la unción. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo fueron ungidos? ¿Cómo el creyente en el tiempo actual es ungido? Ahora, déjenme decir una cosa, que en el libro de Santiago se utiliza el término ungir con aceite, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y no necesariamente ancianos se refiere a los más grandes de edad, sino que se refiere a los pastores, a los dirigentes de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y
¿Qué cosa dice? Únjanlo, ¿qué dice? Con aceite. Pero luego, el versículo más adelante sigue diciendo, y la oración sanará al enfermo. Es decir, no lo sana el aceite, sino que lo que sana es la oración. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es que ahora somos ungidos nosotros? Vaya conmigo a 2 Corintios, de acuerdo al versículo 20. 2 Corintios, capítulo 1, y el versículo número 21. 2 Corintios 1, 21. ¿Lo tienen? Desde el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora lea conmigo el versículo 21, ¿cómo dice? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es, hermanos? Es Dios en Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, la pregunta es esta, hermano. ¿A qué se refiere entonces la unción? Todavía la pregunta queda en el aire. Ahora, vaya conmigo al versículo 27 de 1 de Juan, capítulo 2. Vaya conmigo al versículo 27. ¿Lo tiene? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Dios, porque dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién, hermanos? De Dios. Dice, ¿qué cosa? Permanece en vosotros. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. Entonces el versículo está hablando de una unción, ¿qué cosa? Permanente. ¿Se da cuenta? El versículo está hablando de una unción permanente. ¿Qué significa permanente, hermano? Que para siempre. No significa que una semana es ungido y otra semana no es ungido, sino que esa unción es permanente. ¿De quién la hemos recibido? De Dios. De Dios, según el versículo 20, la hemos recibido. Y note, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Note, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, tengamos cuidado con esta frase. Porque si usted dice, bueno, pastor, es que aquí el versículo dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, entonces no voy a ir al templo. Tenga cuidado con esa frase. Porque de repente hay creyentes que toman las palabras fuera de contexto y dicen, ¿yo para qué voy al templo? Si aquí me puedo alimentar. No es cierto. ¿Sabe de qué se pueden alimentar? Espiritualmente se pueden alimentar de maruchan y de sabritas y de eso, pero comida realmente sólida y firme, que realmente valga la pena, como es la palabra de Dios, nunca va a ser posible. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Note, así como la unción misma os enseña, y nuevamente aparece el asunto de la unción con la enseñanza. ¿Se da cuenta? Aparece el asunto de la unción con la enseñanza. Enseñar todas las cosas. Y esa unción, dice, es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Y nuevamente se utiliza el término enseñar. Dice, permanecer en Él. Ahora la pregunta es esta: ¿a qué clase de unción que permanece en nosotros se refiere? Bueno, se refiere, hermanos, a la permanencia del Espíritu Santo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y versículo 26. San Juan 14,
26. ¿Lo tiene? Más el Consolador, el Espíritu Santo, es decir, Consolador y Espíritu Santo es lo mismo, ¿sí? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Note, ¿cómo dice? Él os enseñará todas las cosas. Primera de Juan 2 habla de que la unción misma os enseña. ¿Quién pues entonces, hermanos, es el que nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Entonces, la unción en el tiempo actual se traduce a el Espíritu Santo. Note, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, mire, póngame atención aquí, ya me lo voy a terminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, antes de ascender a los cielos tuvo una grande promesa, los suyos, la iglesia de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que iba a capacitar al creyente para enseñarle, para que una vez que el creyente sea enseñado por esa unción que es el Espíritu Santo, también pueda enseñar a los demás. Si va conmigo a San Juan capítulo 16 y el versículo 13, San Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Primera de Juan 2, 27 habla también de la verdad, ¿se da cuenta? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, ¿qué cosa? Oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Interesante lo que dice el versículo 14. Él, ¿qué cosa dice? La pregunta es esta: ¿el Espíritu Santo viene para glorificarse Él mismo? No. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Volvamos a 1 de Juan y termino con esto. Volvamos a 1 de Juan capítulo 2. Entonces, ¿cuál es la unción? ¿Cuál es la unción, hermanos? El Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es esta: ¿quién tiene al Espíritu Santo? El cristiano verdadero. El cristiano verdadero. El Hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo. Y como consecuencia, si tiene el Espíritu Santo, según 1 de Juan 2, versículo 27, entonces, ¿qué es lo que tiene? La unción. La pregunta es esta. Entonces, ¿esta unción es para unos cuantos creyentes? No, hermano. Es para todos los creyentes, para todos los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted oiga, o le digan, o le platiquen, va a venir un cierto hombre aquí, y va a hacer una campaña, y va a hacer esto, trae unción, no se crea, porque usted también la trae.
La unción, la que permanece, hermano, es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña todas las cosas. Las corrientes nuevas de doctrinas dicen un montón de cosas, pero la Biblia siempre ha sido la misma, hermano. La palabra del Señor siempre ha sido la misma. Con esto quiero decirle, simplemente, no se deje apantallar. Allá sí tienen unción. Esa palabra unción es traducido al Espíritu Santo. Y si usted es un hijo de verdad, de Dios, usted tiene esa unción, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pues eso es de pie, Señor, gracias te damos por darnos el tiempo para tener un pequeño estudio de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo hacia la verdad. Tu palabra nos enseña que hemos sido ungidos por el Santo y que esa unción es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones como cuerpo y templo del Espíritu Santo. Ayúdanos tanto a asimilar esa verdad, a creerla y a practicarla. Que cuando leamos tu palabra, Señor, podamos pedir ayuda de ese Espíritu Santo para que nos guíe en las profundidades de tu palabra. Oramos para darte gracias por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, hermanos, ya nos vamos a ir, vamos a escuchar el reporte, el informe.